Se dividen en tres los movimientos, por lo general, ¿ya? A menos que sea un movimiento más largo, pero por lo general se dividen en tres. Entonces acá está bien lo que hicieron sus compañeros, y muchos hicieron esto también, que está muy bien, que hablaron de la posición inicial, que es de cúbito supino, la posición media, que es de cúbito lateral, y la posición final, que es de cúbito prono. ¿Ya? Entonces, en cada uno de estos tenían que describir la base de apoyo. Yo creo que aquí en esta parte, en el concepto de base de apoyo, creo que no tuvieron problemas, ¿ya? Eh, Quizá algún problema con la forma de escribirlo, o sea, con el lenguaje técnico, pero aparte de eso, yo creo que no tuvieron problemas. No sé si tuvieron alguien tiene alguna duda respecto de esta parte, o en alguno alguna de las transiciones tiene alguna duda. Me dicen que no, profe. Ya. Ahora, lo que sí hay que diferenciar dos conceptos. Uno es la base de apoyo está formada por dos cosas, por el área de sustentación y por el área de apoyo propiamente tal, y por la base de sustentación. ¿Ya? La voy a anotar acá. Lo que está en contacto directo con el cuerpo se llama área de apoyo. Esto se divide en estas dos cositas. Y la base de sustentación es todo lo que está disponible para cargar peso. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto que, por ejemplo, si lo hicieran en una camilla, el área de apoyo correspondería a todo lo que ustedes nombraron acá. Pero si alguien les preguntara cuál es la base de sustentación, ustedes tendrían que indicar que es la camilla. ¿Ya? Porque es donde está disponible para cargar peso. ¿Me entienden? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Ya. Entonces aquí en el concepto de alineación, ahí hubo un poquito más de problemas en casi todas las guías. Ya todos me describieron perfectamente esto, a pesar que algunos todavía se equivocaron, ya es importante saber que en el patrón, la posición inicial en supino, el patrón que predomina es el flexor, ¿no es cierto? En el decúbito lateral, el que predomina es el patrón flexor también, ¿ya? Independiente que quizás alguien lo hizo de alguna otra manera, pero la secuencia de movimiento lo que predomina es el patrón flexor, porque uno en decúbito lateral se coloca así como un rollito, ¿me entienden? Entonces ahí estaríamos en un patrón flexor. Y después, en la posición prona, perdón, en la posición supina es patrón extensor. La posición de cúbito lateral es patrón flexor. Y en la posición final es patrón flexor. ¿Ya? Con que me hubiesen, bueno, igual se agradece que lo describieron bastante bien, pero con que hubiesen colocado solamente el patrón, ya estaba correcto también. Si colocaban patrón, la posición inicial, patrón extensor, posición media, patrón flexor, etcétera, estaba bien. Pero la alineación corresponde no solo a el tronco, sino que también a las extremidades. Entonces, acá también hay que ver, ¿no es cierto?, en qué posición se ubican las extremidades, ¿ya? Y las extremidades en sus diferentes planos. Es decir, ¿se acuerdan lo que vimos en neurodesarrollo? El hombro tiene movimiento. ¿Qué movimientos tiene el hombro? Abducción, aducción, flexión, extensión, rotación interna y externa. ¿No es cierto? Flexo, extensión, ya, y todo lo que dijo su compañera, ¿no es cierto? Rotación interna, externa, abducción, aducción. Entonces, todo se evalúa en los diferentes planos de movimiento. Entonces, eso también hay que colocarlo, ¿ya? Acá si se fijan, sus compañeras lo colocaron. La cabeza se encuentra en posición neutra, al igual que las extremidades superiores, las caderas están en posición neutra, la rodilla en extensión, el tobillo ligeramente flexión. Sin embargo, faltaría, ¿no es cierto?, describir todos los planos de movimiento, ¿ya? Siempre ustedes tienen que acostumbrarse a analizar en todos sus planos de movimiento, ya para que sea completa la información. Ya, este error fue común también en todas las guías. Ya, ahora el concepto de estabilidad-movilidad. Ya, ahí yo creo que estuvo el mayor error, yo creo que de todas las guías. Entonces, ¿se acuerdan que yo les contaba que existía como un segmento que puede estar estabilizando para permitir la movilidad de otro segmento? Pero no solamente puede ser un segmento,
así como ustedes lo conocen, como brazo, hombro, sino que también puede ser, por ejemplo, que un hemicuerpo esté estabilizando para permitir el movimiento del otro hemicuerpo, ¿ya? O bien esté estabilizando, ¿no es cierto?, la cintura escapular, esté estabilizando para que se pueda mover la cintura pélvica. Entonces también puede ser en esas cosas. Entonces podemos encontrar estabilidad en los segmentos, podemos encontrar estabilidad en un hemicuerpo, o podemos encontrar estabilidad, ¿no es cierto?, en el tronco superior, ¿ya? O en el tronco inferior, ¿ya? O también puede ser que las extremidades inferiores estén estabilizando, o las extremidades superiores, ¿ya? Entonces, eso es importante estabilizar. Por ejemplo, en el giro, ¿alguien me puede decir qué se está estabilizando para generar un giro? Por ejemplo, hacia un lado, en la primera fase del giro. ¿Quién estabiliza para permitir el giro? El tronco inferior. Claro, si hacemos impulso, ¿no es cierto?, con los brazos, estaríamos estabilizando el tronco inferior, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros giráramos en bloque o no disociáramos, que es cuando uno, por ejemplo, encuentra una patología, ¿ya? Podría generarse solamente en un hemicuerpo, porque no hay contrarrotación de tronco, ¿ya? Pero claro, está estabilizándose el tronco inferior cuando hacemos el impulso con los brazos. Pero hay personas que pueden compensar, ¿no es cierto?, haciendo este impulso o estabilizando el tronco superior y con las piernas se giran, ¿ya? Y ahí está la variabilidad del movimiento individual, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna duda respecto a esto? Chicos, aprovechen de sacar todas sus dudas. Profe, pero ese movimiento que realiza la persona, ¿estaría correcto o no? Sí, siempre que los movimientos tienen rotaciones, o sea, lo normal es que existe ¿se acuerdan que en el giro lo normal es que existe una contrarrotación de tronco? ¿Ya? Eso siempre va a ser, y eso va a ser cuando el paciente, en la primera fase, cuando el paciente quiere adoptar o llega al decúbito lateral, ¿sí? Eso es lo normal. Algunas personas lo van a hacer estabilizándose con las extremidades superiores, otros con las extremidades inferiores, ¿ya? Puede ser, se aceptan los dos tipos de estrategias de movimiento, ¿sí? Sí, profe, sí se entiende. Y no hay más dudas. ¿No hay más No, dudas, sí. seguro? Ya. Vamos a ver, lo mismo de estabilidad, movilidad, lo vamos a ver en lo otro. Por ejemplo, me encantaría poder mostrar todas las guías, porque hay unas guías que hicieron también, que hicieron unos análisis súper buenos, ¿ya? Pero estoy tomando modelo esta. Para la próxima voy a tomar otra guía de modelo, aunque ya para que las vayamos revisando, para que vayan aprendiendo ustedes de todos, porque en realidad todos tienen diferentes formas de presentar la información, pero tienen unas formas también bien interesantes de cómo las presentan. Ya, por ejemplo, en la posición, ¿esta qué posición era? Esta, ya, es incorporarse al borde, ¿no es cierto?, de la cama, sentarse al borde de la cama. ¿Quién está generando la estabilidad? Ahora, esa estabilidad puede cambiar, depende de las fases. ¿Ya? Eso igual es importante. Por ejemplo, acá las chiquillas pusieron la estabilidad en la posición inicial, está dada por la parte posterior del cuerpo y no existe ninguna movilidad. ¿Ya? Eso es lo que es que está bien, porque ellas tomaron como que la posición inicial era el supino. La segunda posición, la estabilidad se encuentra en la fase de apoyo de esta posición y la movilidad se encuentra en el hemicuerpo que va a generar el giro. ¿Sí, no es cierto? Estamos claros que cuando uno se trata de sentar al borde de la cama, hay como un lado que está como fijo y el otro lado es el móvil. Entonces aquí estamos hablando de una estabilidad dada por un hemicuerpo. Igual hay personas que me pusieron que está dada por el hemicuerpo y otros que también la estabilidad la daba el codo, porque el codo era el que se apoyaba. Ya también está correcto, ya eso todavía está más completo aún. ¿Ya? Así que está bien. Incluso si uno se pusiera más fino, que es lo que ustedes deberían llegar a futuro, es que también la estabilidad le podría estar dando la extremidad inferior del lado del giro, porque como que uno se afirma un poquito o se ancla con la rodilla cuando hace ese movimiento. No sé si ustedes lo practicaron. ¿Lo practicaron? Bueno, yo creo que sí, porque algunos me enviaron sus fotos haciéndolo, pero se fijan que cuando uno
se sienta al borde de la cama, como que igual, como que se afirma un poquito con la parte posterior de la rodilla, hace como un poquito de fuerza. ¿Ya? Eso. En la posición sedente, por ejemplo, la estabilidad aquí cambia. ¿La estabilidad dónde está? Principalmente cuando uno se pone de pie, de sedente a bípedo. ¿Dónde está la estabilidad? ¿Alguien me lo puede decir? En las extremidades inferiores, profe. En las extremidades inferiores, ¿no es cierto? En las extremidades inferiores, porque las extremidades inferiores son las que están generando esta estabilidad. Así que eso. ¿Les queda claro entonces el concepto de estabilidad? Sí, profe, por mi parte sí. ¿Sí? ¿Les queda todo claro? Porque ahí era como que estaban los principales problemas. Sí, profe, queda ¿Sí? claro. ¿Queda Y clarito? no hay Ya. duda en el chat. No hay duda en el chat. Entonces vamos ahora a pasar al segundo concepto que estaban ahí un poquito débiles, que tiene que ver con la asimetría. No, perdón, ya después de la estabilidad y movilidad deberíamos hablar de la secuencia de movimiento. Ya, en la secuencia de movimiento, en general no hubo problemas, ¿ya? Eso no... Que voy a cambiar de... Ya. En la secuencia de movimiento, por lo general, en general en todas las guías no hubo grandes dificultades, ya lo tenían claro. Algunos tenían mayor análisis relacionado con los músculos que se utilizaban y otros menos, pero en general todos estuvieron bastante bien. Ahora, lo que sí es importante que ustedes se acostumbren cuando analizan los movimientos ya. A ver, cuando uno analiza un movimiento como del cuerpo en su conjunto, o sea, una transición, hablamos de músculos flexores de cuello, flexores de hombro, extensores de hombro. Hablamos de grupos musculares. Pero si ustedes tuvieran que analizar como un segmento, por ejemplo, los músculos del antebrazo para tomar un lápiz, ahí sí tienen que hablar de los músculos ya más de manera más analítica, ¿ya? Acá no, acá solamente se hablan de los flexores, de los extensores, o los abductores, o los aductores, ¿ya? Entonces la secuencia de movimiento no hubo problema. Ahora, en la carga de peso y la transferencia. Todos los movimientos tienen una carga de peso o una dirección, ¿no es cierto?, relacionada con hacia dónde va el movimiento. Esta carga de peso por lo general se mueve en conjunto con el centro de gravedad. Ya el centro de gravedad se desplaza hacia anterior, por ejemplo, en el caso de que nosotros nos levantamos de una silla hacia anterior, ¿no es cierto? Nuestra carga de peso está dada o sea, la carga de peso se transfiere, ¿no es cierto?, desde la posición sedente, ¿no es cierto?, a un sedente anterior, o se transfiere hacia anterior esta carga de peso. ¿Ya? Incluso si ustedes se ponen como un poco más analíticos, esta carga de peso, cuando uno se incorpora al bípedo, se va hacia anterior y hacia arriba. La transferencia de peso se va hacia arriba también, ¿se fijan? Esa es la dirección que tiene este punto clave central, o esta carga de peso, que es la que va cayendo hacia la base de sustentación. Ya, por lo tanto, la carga de peso, como lo pusieron algunas compañeras, en la posición inicial, por ejemplo, en el caso de acá de las chicas, ya, por ejemplo, acá dicen en el plano sagital, la carga de peso se encuentra en los glúteos por inferior y posterior, ¿ya? Quizás más que plano sagital acá sería como en la posición inicial. En la posición inicial del sedente, ¿no es cierto?, se encuentra la carga de peso en los glúteos por inferior, posterior por los muslos y la planta de los pies, ¿ya? Más específico podría ser el isquion, porque el isquion es el que está cargando el peso, ¿ya? Y después, en el momento, ¿no es cierto?, que en la segunda fase del sedente, el peso se va hacia anterior y hacia arriba. Y después, ¿no es cierto?, la carga de peso cae nuevamente en los pies, cuando ya está en bípedo. ¿Alguien está escribiendo en el chat?
No le he enviado nada, profe. Ah, ya. Por ejemplo, acá este grupo lo describió de esta manera que igual está bastante bien. La carga de peso, la hacer el alcance hacia lateral, porque acá están hablando de cómo se transfiere este peso cuando sea los alcances en sedente, va a depender si vamos hacia el lado derecho o izquierdo. En este caso, si vamos hacia el lado izquierdo, la carga de peso se generará en la hemipelvis izquierda. Perfecto. Por lo contrario, si vamos hacia el lado derecho, la carga de peso se generará en la hemipelvis derecha. Si mantenemos la posición sedente relajados, sin movilidad, la transferencia de peso se distribuye por igual en ambos hemisferios. ¿Se fijan? Esa era la forma de poder determinar la carga de peso y la transferencia de peso. ¿Alguna duda con respecto a este concepto? ¿De carga de peso transferencia? No, profe, no hay dudas en el chat y yo tampoco. Ya, el otro concepto era la simetría. Como sabemos, hay movimientos que son simétricos o asimétricos. En la normalidad, por ejemplo, de todos los gestos que ustedes analizaron, ¿cuál consideran ustedes que es asimétrico, que es muy asimétrico? Por ejemplo, ¿el giro es simétrico o asimétrico? ¿Asimétrico? Asimétrico. ¿Ya? Sí, porque hay una contrarrotación de tronco y hay un momento en que se gira un lado primero y después el otro, entre el tronco superior y el tronco inferior. Podríamos decir que es bastante asimétrico. Del sedente bípedo, ¿es asimétrico o simétrico? Simétrico porque se apoya, o sea, como que se apoyan los pies y uno se levanta, no sé. Claro, no hay como un movimiento, porque asimétrico sería como hacer esto, ¿me entienden? Como que un lado, uno de mi cuerpo está haciendo una cosa y el otro está haciendo otra cosa. Entonces sería muy simétrico. Pero, por ejemplo, ya, en sedente, si yo hago un alcance con una extremidad, ¿es un movimiento simétrico o asimétrico? Asimétrico. Asimétrico, ¿no es cierto? Entonces acá, por ejemplo, en este, que eran los sedentes con alcance, dice, encontramos asimetría tanto en los alcances laterales como en las rotaciones de tronco, ya que la hemipelvis cumple distintos roles, ya sea si vamos hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. ¿Ya? No solamente la hemipelvis, sino que también los brazos, ¿no es cierto? Y todo el cuerpo en general, si nosotros alcanzamos con un lado. ¿Ya? Y si alcanzamos con un lado anterior, también es simétrico o asimétrico. Sí, ¿no es cierto? Si alcanzo con una sola extremidad superior hacia anterior en plano sagital, ¿es simétrico o asimétrico el movimiento? Repito, si alcanzo en sedente, hago un alcance hacia anterior, ¿no es cierto?, para tomar un objeto, pero lo hago con un solo brazo, ¿es un movimiento simétrico o asimétrico? Asimétrico. Asimétrico, ¿no es cierto? Y si lo hago con los dos, Simétrico. es simétrico, ¿ya? Y ese era el análisis que tenían que colocar, y la idea era que lo dividieran en las diferentes fases también, fase 1, fase 2, fase 3. Y si no, bueno, también lo podían describir así como lo describieron acá. ¿Hay alguna duda con respecto a la simetría y asimetría de los movimientos o transiciones? No, profe, no hay dudas. Ya, entonces yo ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa en un paciente hemipléjico? ¿Ustedes cómo creen que van a ser sus movimientos? ¿Simétricos o asimétricos? Por ejemplo, vamos a pensar en el sedente avípedo. En el sedente avípedo, ¿no es cierto? Ya dijimos que era un movimiento muy simétrico. Ya, eso es lo normal, es muy simétrico. Los dos en mi cuerpo se mueven de misma manera, ¿no es cierto? Las dos piernas hacen lo mismo, los dos bracitos hacen lo mismo, etc. Nosotros ya sabemos, ustedes ya saben, lo analizaron, ¿no es cierto? Y saben la secuencia del movimiento, saben cuál es la alineación normal, saben cuáles son las cargas de peso, cómo se tiene que transferir este peso, saben cuál es la base de sustentación, el área de apoyo normal, etcétera, porque lo que estamos analizando ahora es la normalidad. Entonces, ¿qué pasa en un paciente con una hemiplegia? ¿Cómo será su movimiento?
Asimétrico. Muy asimétrico. Y por ejemplo, ¿qué pasaría? Asimétrico, profe. Asimétrico. ¿Cómo creen ustedes que va a estar la base de apoyo en un paciente hemipléjico? Acá, por ejemplo, en la posición sedente, me pusieron que la base de apoyo se encuentra a nivel de los muslos, bueno, acá nosotros se va a encontrar en ambos muslos y en ambos pies. Esa es la base de apoyo, ¿no es cierto? ¿Cómo va a estar esta base de apoyo en un paciente hemipléjico? ¿Cómo creen ustedes que van a estar, ya? Piensen, digan lo que quieran, expláyense. Profe, en una posición sedente a bípedo. En la posición sedente, vamos a describir la posición, la fase sedente. Porque estamos hablando del sedente a bípedo, pero vamos a pensar solamente en el sedente. ¿Cómo creen ustedes que va a ser la base de apoyo de un paciente hemipléjico? La Fernanda dice asimétrico. Asimétrico, ya. Pero Fernanda, ¿me podrías describir, no es cierto, por ejemplo, ya, ustedes acá en este grupo pusieron que la base de apoyo va a corresponder a los muslos y a los pies. A ambos muslos y a ambos pies va a estar la base de apoyo. ¿Cómo estaría la base de apoyo en un paciente hemipléjico? ¿Sería la misma? Yo creo que la base de apoyo va a estar solo en la pierna que él va a mover, o sea, en el muslo que tiene movilidad. Claro, ¿no es cierto? Quizás están los dos apoyados, pero quizás un piececito va a estar en punta, que es como lo característico de un paciente hemipléjico que tiene un pie equino, ¿no es cierto? Y el otro va a estar con toda la planta del pie. Entonces, Profe, la ahí ya Fernanda cambió dice, la base de apoyo, ¿se fijan? ¿Sí? la Fernanda dice que los semicuerpos no harán la misma carga de peso. Muy bien, ¿no es cierto? Por lo tanto, si nosotros tenemos que analizar la carga de peso, en esa primera fase también va a estar alterado, ¿no es cierto? No va a estar más, va a haber mayor carga en un hemicuerpo que en otro. Muy bien. ¿Cómo estaría la alineación? ¿Cómo creen ustedes que va a estar este tronco, por ejemplo? En sedentes, seguimos pensando en el sedente. Yo creo que puede estar inclinado hacia un lado. ¿No es cierto? Va a estar lo más probable inclinado hacia un lado. Por lo tanto, ya la alineación que ustedes ya descubrieron a través de trabajo, ¿no es cierto? Que el paciente debería estar en un patrón mixto. Por lo general, ¿no es cierto? Puede ser que su paciente esté en un patrón flexor, porque los hemipléjicos tienden a estar en un patrón flexor. ¿Ya? Y también va a estar desalineado, va a estar un lado, ¿no es cierto? Va a estar inclinado hacia un lado, como decía ahí la Nicole. Muy bien. Entonces, las extremidades inferiores también. O sea, las extremidades superiores e inferiores también habría que analizarlas y vamos a encontrar también diferencias entre un hemicuerpo y otro. La estabilidad movilidad. Por ejemplo, cuando él se quiere poner de pie, ¿cómo creen ustedes que va a estar esta estabilidad? ¿Dónde va a estar la estabilidad? En el momento del despegue de los muslos. Porque habíamos dicho que lo normal es que la estabilidad esté en las extremidades inferiores, ¿no es cierto? O en la cintura pélvica de extremidades inferiores. Eso es lo normal. ¿Cómo creen ustedes que podría estar en un paciente hemipléjico? O sea, va a estar en las extremidades superiores, en el lado que esté sano. ¿No es cierto? Podríamos encontrar, por ejemplo, que la estabilidad la va a hacer con el lado sano y se va a apoyar en ese brazo para pararse. O bien, podría ser que la estabilidad la haga todo el hemicuerpo sano para poder pararse. Entonces, ¿se fijan que ahí cambia? Entonces, ustedes tienen que saber lo normal para ir mirando, porque en base a estos componentes de movimiento, que son estos 8 componentes de movimiento, ustedes tienen que ir analizando a su paciente e ir buscando las conductas atípicas que está haciendo. La secuencia de movimiento también va a estar alterada, ya, porque el timing de movimiento en un paciente hemipléjico se encuentra completamente alterado. En vez de
dirigir el tronco superior hacia anterior, que es lo normal, como sale acá, lo hacen hacia el lado. ¿Ya? Y así ustedes se van a dar cuenta que todo esto va cambiando en un paciente hemipléjico. Esto lo vimos. Entonces, también por ahí la Fernanda creo que me dijo que la simetría en un paciente hemipléjico también sería muy, muy, muy notoria, ¿no es cierto? Y en vez de este movimiento que es tan simétrico, sería muy asimétrico en el caso de ellos. Entonces, esa es como la importancia y esa es la forma que ustedes tienen que pensar, no solamente en un paciente hemipléjico, también lo podemos encontrar, por ejemplo, en un niño que está todavía no ha madurado completamente, lo podemos encontrar en una persona con escoliosis, lo podemos encontrar en una persona que tiene una fractura de cadera, una fractura de tobillo, una persona que tiene una debilidad en un glúteo, por ejemplo, o que tiene una debilidad en el glúteo medio, por ejemplo, o en el glúteo mayor. Entonces, eso es lo que tienen que ir ustedes pensando. No sé si tienen alguna duda para poder continuar. Eso era como un ejemplo, nada más. Bueno, nosotros en el laboratorio, cuando teníamos laboratorios, hacíamos el análisis tanto esto mismo, pero en pacientes normales. Y después había como otra actividad donde se transformaban ustedes en pacientes hemipléjicos. Tenían que hacer todo esto mismo, pero analizando como si fueran ustedes hemipléjicos. Pero eso ya no lo alcanzamos a hacer en esta modalidad. ¿Dudas, chicos? No, profe, no hay dudas. Ya. Las compensaciones. ¿A qué se refieren las compensaciones? Los movimientos, como yo les decía, son todos más o menos generales y tienen la misma forma. Sin embargo, todos de manera individual tenemos diferentes, como le dijera, trofismos musculares. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo hiperlordosis, ya por lo tanto tengo poco control abdominal. Por lo tanto, para girar, utilizo más mis brazos que mis abdominales. Lo correcto sería usar mucho más mis abdominales, pero yo uso más los brazos. Entonces, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que hay partes de nuestro cuerpo que están un poco débiles, que no es malo, pero empezamos a realizar algunas compensaciones. Algunas compensaciones nosotros las podemos sacar, como por ejemplo, si yo veo que mi paciente le digo, señorita Nicole, le voy a pedir ahora que usted gire, ¿no es cierto? Desde esta posición, acostadita, mirando hacia arriba, le voy a pedir que gire y se coloque boca abajo. ¿Ya? Puede ser que la persona lo haga la primera vez y use mucho los brazos. ¿Cómo yo veo si eso es una compensación o cómo veo yo si realmente lo está haciendo porque tiene poca musculatura abdominal? Le pido que lo haga, pero ahora sin ayudándose con los brazos. ¿Ya? Y lo va a poder hacer. No va a tener ningún inconveniente, le va a costar un poquito más, pero lo va a poder hacer. Diferente es un paciente, ¿no es cierto?, con un daño neurológico o un daño de otro tipo, porque ese paciente no va a poder hacerlo, o quizás lo va a hacer con muchas compensaciones, pero compensaciones inadecuadas, como por ejemplo aumentar la extensión del cuello, o por ejemplo anclarse, o tratar de esforzarse mucho con los brazos, con las piernas, pero en demasía, ¿me entienden? No como algo normal. Entonces esa es una compensación. Acá, por ejemplo, que era el sedente, los chicos me pusieron una posible compensación puede ser llevar el centro de gravedad hacia anterior, donde el cuello puede hacer una extensión hacia anterior. ¿Ya? Esto es como para poder pararse, que podría ser una compensación. Otra forma de compensar, yo aquí les puse, que podría ser ampliando la base de sustentación, es decir, abduciendo las caderas, porque cuando uno abduce las caderas, tiene más control también para poder ponerse de pie. Es más difícil, si ustedes lo hacen ahora y están sentados, se van a dar cuenta que es mucho más difícil ponerse de pie con las rodillas juntas. Traten de hacerlo, es un poco más difícil que hacerlo con las rodillas más abiertas, ¿ya? Entonces son compensaciones que se van utilizando y esta parte de acá, la idea era que pudieran ustedes hacer el análisis, porque la idea era que ustedes practicaran estos movimientos. ¿Ya? A esto se refiere con las compensaciones. Entonces tenemos compensaciones que son propias y que son normales y que son totalmente
perdonables, por decirlo así, pero también hay compensaciones que son patológicas, como por ejemplo en un paciente hemipléjico o en un paciente lesionado medular, ya donde estas compensaciones van a ser mucho más notorias y van a alterar este movimiento. ¿Tienen alguna duda? ¿Chicos? No, profe, no hay dudas. En el chat tampoco. No. Ya. Ahora las disociaciones. No todos los movimientos tienen disociaciones. Esta disociación, algunos compañeros la tomaron, todos pusieron el tronco y algunos pusieron, además, incorporaron las extremidades superiores e inferiores, que está bien, porque igual existen disociaciones. En el sedente, cuando hacemos un alcance anterior, ¿hay disociación? Díganme sí o no solamente. En el tronco, ¿hay disociación en el tronco? Chicos, Nadie responde. chicos, Profe, ¿puede repetir la pregunta? cuando hacemos un alcance hacia anterior en sedente, ¿hay disociación de tronco? ¿Dinelli? No. Yo creo que sí. Ya, ¿qué dice el resto? María José. Josué, ¿hay disociación en el tronco en un alcance hacia anterior? Profe, la Fernanda pregunta si es alcance con una mano o con ambas. Puede ser ya, pero dejémoslo con dos manos. Para que no se confundan. ¿Hay disociación? Fernanda. Chicos. ¿Sí o no? La Fernanda dice que no. No, ¿no es cierto? Profe, yo creo que tampoco que no. No, ¿no es cierto? No hay disociación. Exacto. Ahora, si es con una sola mano, ¿hay, Josué? ¿A nivel de tronco? Profe, le escuché como cortado. ¿Qué dijo? Con una sola mano, alcances anterior. ¿Hay disociación? Sí, sí, No, sí, yo creo que sí. no hay La disociación. Fernanda dice que sí. Pero no, no movería Porque para que exista para disociación, alcanzar o como para compensar el movimiento igual. no, porque para que exista disociación tiene que haber rotación de tronco, es decir, una rotación del tronco superior respecto al tronco inferior. Eso es Por una eso, disociación en tronco. Entonces, si yo alcanzo hacia adelante, no genero esta rotación a nivel de T7, T8, ¿me entiendes? y si uno, o sea, usted hizo el movimiento como que al alcance está a una distancia que su brazo en extensión Sí, completa podría lograr. sí, sí. Pero si está un poco más allá, ahí se generaría una disociación. Y siguiendo hacia anterior, siguiendo así, hacia anterior, hacia Porque la anterior. cintura escapular se movería. No, ¿Sí? tampoco, porque para que O sea, exista, no haciendo una flexión de tronco, sino que, solamente hay... que ¿Mm? ¿para qué sale el ejemplo? ¿O no? Es que no se escuchó mucho, Josué, pero solamente existe disociación de tronco, por ejemplo, cuando uno hace un alcance hacia posterior, ¿ya? Porque ahí, si tú ahora lo puedes hacer, estás sentadito,
te vas a dar cuenta que si yo hago, por ejemplo, un alcance hacia anterior con las dos manos, no hay disociación de tronco porque no hay rotación. Si yo hago con una sola mano, no hay rotación tampoco de tronco, ¿ya? Y si yo hago hacia lateral, tampoco hay rotación de tronco. Pero si yo hago hacia posterior, sí hay rotación de tronco. No sé si me explico. Profe, entonces para que haya disociación siempre tiene que haber una rotación. Exacto. Siempre tiene que haber una rotación entre el tronco superior y el tronco inferior. ¿Ya? Cuando hablamos de tronco. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Sí, profe. Entonces, solamente hay disociación de tronco excedente cuando yo tomo algo hacia posterior. En bípedo, si yo tomo algo hacia anterior, ¿hay disociación de tronco? ¿Sí o no? No. No, ¿no es cierto? ¿Y si tomo hacia posterior? Sí. Exacto. Muy bien, muy bien. No sé quién fue la que contestó, pero muy bien. Perfecto. Ya, la Nicole parece que fue. Ya, entonces ese es el concepto de disociación. Ahora, esta partecita de acá, la actividad 2, todos, yo creo que hubo un grupo que no recuerdo cuál, fue el único que, creo que un solo grupo lo tuvo bueno, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo determino las reacciones de equilibrio? Dos cosas pasaron. Algunos me definieron la reacción de equilibrio, la reacción de enderezamiento y la reacción de apoyo, pero no era lo que se le estaba preguntando. La pregunta decía, ¿cómo se puede identificar las reacciones de equilibrio en esta posición, en sedente? Ya, entonces, ¿cómo se pueden identificar las reacciones de equilibrio en sedente? ¿Qué son las reacciones de equilibrio? Las reacciones de equilibrio son los mínimos cambios del tono postural provocado por mínimos cambios del centro de gravedad. Es decir, son casi imperceptibles al ojo humano. Solamente los podemos evidenciar observando que nuestra cabeza esté en la mitad y que no nos caigamos en contra, no caigamos al suelo, por decirlo así, que estemos en contra de la gravedad. Entonces, ¿cómo puedo identificar las reacciones de equilibrio en una persona en sedente? Si se puede mantener en un punto fijo. Sí, solamente, ¿no es cierto? Si se puede mantener en sedente, nada más. Si se puede mantener en sedente, porque si una persona, y ustedes lo van a ver, por ejemplo, si una persona está en sedente y está así, ya, y no se puede mantener y está todo el rato tratando de luchar para mantenerse sentada, esa persona no tiene reacciones de equilibrio. Por ejemplo, un niño a los 4 meses, ¿tiene reacciones de equilibrio en sedente? No, no tiene. ¿No es cierto? Está con la cabecita, ¿cómo está con la cabecita? Está así. Y mira y vuelve, y mira y vuelve. Por lo tanto, no tiene. ¿Ya? Entonces, es solamente la capacidad de poder mantenerse en contra de la gravedad y en la línea media. Entonces, ¿cómo lo evaluamos en sedente? Solamente a través de la posición. Ustedes les va a pasar, por ejemplo, que van a ir al hospital y van a ver pacientes, ¿no es cierto?, hospitalizados y lo van a sentar y el paciente no se va a poder mantener sentado, ya sea por un shock medular, ya sea por algún tipo de lesión neurológica, etcétera. Y en ese caso, ustedes van a evaluar que no tiene reacciones de equilibrio endebles. Ahora, ¿cómo se identifican las reacciones de enderezamiento? ¿Cuál es la definición de reacciones de enderezamiento? Son, ¿no es cierto?, son los máximos o son cambios de centro de gravedad mucho más notorios, ¿no es cierto?, que generan un desplazamiento de este centro de gravedad y provocan una reacción de enderezamiento, es decir, me trato de enderezar, de compensar para llegar a la línea media. El ser humano siempre trata de estar en la línea media. Entonces, estos músculos se fijan que son mucho más grandes porque es como para evitar una caída, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos evaluar en un paciente? Si este paciente tiene efectivamente reacciones de enderezamiento, ¿cómo creen ustedes que lo podemos hacer?
Yo recuerdo que en neurodesarrollo, ¿Ya? en los bebés, por ejemplo, estaban en sedente y le podías dar un pequeño empujón de lado y si ellos volvían al mismo, esa era una reacción de Claro. enderezamiento. Entonces, es exacto. Entonces, nosotros tenemos que evaluar estas reacciones de enderezamiento en los 3 planos, en el plano sagital, frontal y rotacional. ¿Ya? Entonces, ese empujón, como dice Nicole, ¿no es cierto?, que es una manera muy gráfica de explicarlo, nosotros lo podríamos llamar de manera más técnica como desplazar el centro de gravedad, ¿no es cierto?, hacia anterior, ¿no es cierto?, y ver si el paciente es capaz de volver al centro, desplazar el centro de gravedad hacia lateral y ver si el paciente es capaz de volver al centro, o desplazarlo, ¿no es cierto?, hacia posterior y ver si puede volver al centro, o incluso desplazarlos con un poquito de rotación para ver si puede volver al centro. Pero por lo general se evalúa anterior, anteroposterior y lateral. Y ahí estaríamos evaluando las reacciones de enderezamiento. Acá los chicos pusieron algo bien interesante. El único problema, no sé si se equivocaron o no, pero lo hicieron en posición bípeda, ¿ya? Pero en posición sedente, uno también le podría pedir al paciente que trate de alcanzar un objeto hacia un lado, ¿ya? Y si el paciente es capaz de volver al centro, también nos están evaluando reacciones de enderezamiento. Recordar que las reacciones de enderezamiento no son solamente las relacionadas con el tronco. Tenemos reacciones de enderezamiento en la cabeza, en las extremidades superiores y en las extremidades inferiores. Y todo tiene que compensar para mantener el equilibrio. ¿Ya? Por ejemplo, en un paciente hemipléjico. ¿Ustedes creen que las reacciones de enderezamiento, cómo serían las reacciones de enderezamiento en un paciente hemipléjico, por ejemplo, si lo evaluamos hacia el lado indemne versus el lado afectado? ¿Se verían alteradas esas mismas reacciones del lado alterado? Claro, ¿no ¿O es no cierto? habría? Exacto, no habrían, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Y las reacciones de equilibrio podrían estar alteradas en un paciente hemipléjico? Sí, porque, o sea, lo que yo vi, generalmente como que se ladeaban al lugar que estaba sano. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, tenemos alteraciones de reacciones de equilibrio, tenemos reacciones de enderezamiento, y ahí vamos a tener que evaluarlas porque no todos los pacientes son iguales. Entonces, vamos a tener que determinar hacia qué lado, ¿no es cierto?, tiene, hacia qué lado no tiene, etc. Entonces, ¿cuáles serían las reacciones de apoyo? Las reacciones de apoyo es como la última línea de defensa, porque si se fijan, las reacciones de equilibrio son para mantener el equilibrio y no caerse, ¿no es cierto? Pero son mínimos cambios del centro de gravedad. Las reacciones de enderezamiento tienen que ver también como para lograr volver a línea media y no caerse. Pero ya cuando el centro de gravedad es desplazado aún más, ¿ya?, hay algo inevitable, que es que ya no podemos volver a la línea media. Entonces tenemos que tratar de evitar la caída. Y para eso utilizamos o las manos o los pies. ¿Ya? Y esas son las reacciones de apoyo, que igual se evalúan, ¿ya? ¿Por qué? Porque todas estas 3 cositas son cosas reflejas, ¿ya? Son respuestas automáticas de nuestro cuerpo. Entonces, esto lo que nos indica es que nuestro control postural o nuestras respuestas automáticas que tienen que ver con las vías piramidales o extrapiramidales. Chicos. ¿Extrapiramidales? Con las extrapiramidales, ¿no es cierto? Entonces, con eso, nosotros estamos evaluando la indemnidad de estos sistemas. Por eso son tan importantes, porque nosotros estas cosas no las estamos pensando, son respuestas automáticas, y todas estas cosas nos ayudan a mantener y evitar una caída, pero estas cosas se pierden ante una lesión neurológica. Y se evalúan de la misma manera, solo que un poco más fuerte el empujón. O sea, el centro de gravedad se desplaza mucho más, ¿no es cierto?, para tratar de realizar una caída. Obviamente, después en el laboratorio yo les voy a enseñar cómo hacerlo para que no tengan un accidente, ¿ya? Pero en el fondo es dar un empujoncito, ¿no es cierto?, o desplazar el centro de gravedad hacia anterior, hacia posterior y hacia lateral. Eso. ¿Tienen alguna duda, chicos?
No, profe, no hay dudas. ¿Ya? En el chat tampoco. Tampoco. Entonces, esto es casi todo lo mismo. Ahora que ya entendieron lo que se refiere a esto y esto, ya van a poder solucionar las correcciones que yo les hice en las guías. Ya, pasamos a marcha. Habían algunas correcciones, pero pequeñitas, sobre todo en que algunos me colocaban, son detalles más que nada, ya no, creo que todos lograron el espíritu de esto, que era el primer contacto del talón, ¿no es cierto?, donde hay un apoyo del talón, por lo tanto, el músculo tibial anterior estaría en contracción ¿de qué tipo? Los quiero escuchar en coro a todos. No lo escucho. El tibial anterior estaría en contracción concéntrica o excéntrica. Concéntrica. Concéntrica, ¿no es cierto? El cuádriceps, bueno, acá dice concéntrica. Y, por ejemplo, acá hay un músculo que les causó un poquito de problemas a algunos. ¿En qué forma de contracción estaría el glúteo mayor? Si no lo pueden decir, escríbanlo en el chat. ¿Ya? Pero quiero que me digan en qué forma de contracción estaría el glúteo mayor en el primer contacto del talón. Si tiene duda, en este momento póngase de pie y haga el gesto. Ya, pero me interesa saber en qué tipo de contracción está el glúteo mayor. ¿Ya? Y quiero la respuesta de todos ustedes por el chat o por el micrófono. Porque este musculito, yo creo que varios lo tuvieron con alguna corrección en esta fase. ¿Ya? Para que nunca más se les olvide, chicos. Profe, yo no sé bien, estoy en duda, pero pienso que podría ser excéntrica. Ya, la Nicole dice excéntrica. El Álvaro, ¿qué dice? Excéntrica. Ya, excéntrica. La Nicole Reyes, ¿qué dice? No estoy segura, pero igual creo que es excéntrico. La Fernanda. ¿Lo anotó la Fernanda, Álvaro, o no? Sí, recién excéntrico dice. ¿Y el Josué? ¿Qué dice Josué? Josué está por allá, por lejos parece, está... Excéntrica, profe. Muy bien, ya, me doy por pagada. Todos dicen que es excéntrica. Perfecto, es excéntrica. Ya, pie plano en el suelo. El glúteo mayor. Bueno, la fotito quizás no se observa muy bien, ¿ya? Pero el glúteo mayor, ¿en qué tipo de contracción está? En el pie plano en el suelo. Glúteo mayor, ¿en qué tipo de contracción está? ¿Concéntrica o excéntrica en el pie plano en el suelo? Yo creo que concéntrica, profe. O sea, recién lo acabo de hacer, pero Hágalo. Concéntrica, ya. Álvaro, ¿qué dice? Concéntrica. Y la Fernanda también dice concéntrica. Ya, la Nicole, También, profe, concéntrica. concéntrica. Y el Josué, Concéntrica, profe. muy bien. ¿Se fijan? Cuando uno hace las cosas, parece que se nota. Porque algunos me ponían excéntrica, pero yo creo que es porque miraban la foto, no porque lo estuvieran sintiendo. La foto a veces, claro, salía como excéntrico o concéntrico, pero a veces no tenía coincidencia. Ya. En la fase media de apoyo, hay un músculo muy importante que es el glúteo medio, ¿no es cierto?, que estabiliza la pelvis hacia lateral. Ese musculito,
es un músculo que se debilita mucho en los pacientes con hemiplegia, mucho, mucho, y por eso es que tienen mucho miedo a cargar peso en esta fase, la fase media de apoyo. Tienen mucho miedo a cargar peso porque ese músculo se les debilita, se pone muy inactivo. Por lo tanto, en la marcha en bípedo no quieren cargar peso hacia ese lado, por lo tanto es un músculo que hay que trabajarlo mucho, 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 mucho. Ya, aquí creo que no Profe, hubo problemas. cuando hay un Trendelenburg positivo en ese caso, ¿qué compensaciones realizaría ese tipo de paciente? Muchas, muchas, pero depende del caso, pero sí, Ah, ya. pero ahí tendrás que evaluarlo y hacer tu análisis, porque podría ser múltiples compensaciones, ya tanto de tronco, de extremidades, muchas, ¿ya? Pero ahí habría que analizarlo, sí, en el momento porque cada paciente es individual, y sobre todo en neurología, cada paciente es muy individual, ¿ya? Entonces, así que no te puedo responder, Álvaro, de manera tan específica, pero No, o sea, se entiende que hay que valorar a cada sí, hay que paciente porque sí evaluarlo, sí, tiene porque van a ser diferentes maneras. muchas compensaciones, ¿ya? Sobre todo porque por lo general un paciente con hemiplegia no te va a realizar la prueba, no se va a poner en un pie para hacer esa prueba, ¿ya? Porque tendría que ser con ayuda, porque él tiene mucho miedo a cargar peso en esa extremidad. Por varias cosas, porque no la siente, porque tiene debilidad glúteo medio, etc. Ya, vamos a la fase de balanceo, ¿no es cierto? Acá algunos tuvieron un error que me explicaban como las dos piernecitas, ¿ya? Pero recuerden que una extremidad solamente está haciendo la fase de balanceo, mientras la otra no. Así que solamente tienen que explicar la que está haciendo la fase de balanceo. Entonces, en el despegue de los dedos del pie, ¿en qué posición está la cadera? Los escucho. Acá sale extensión, ¿ya? Pero algunos aquí me pusieron flexión, ¿ya? En esto. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Flexión o extensión en el despegue de los dedos del pie. Extensión, profe. Extensión, ¿no es cierto? Extensión. La fase de oscilación media, flexión. La fase de oscilación final, flexión. Acá, en general, no tuvieron problemas, pero ¿están de acuerdo con esto? Despegue de los dedos del pie con flexión. Extensión, profe. ¿Qué dice el resto? O, profe, podría ser como una leve flexión, como se ve ahí en la imagen. ¿No es cierto? Es como una leve flexión, porque Yo estoy más como entre una leve flexión y una posición neutra del pie, no sabría cómo de identificarla. la rodilla. Mm, Leve flexión, profe. ¿No es sí, cierto? Es una leve flexión. Pues tampoco es una extensión total, es una leve flexión. Y acá está claro que es una flexión y después la fase de oscilación final, que es cuando volvemos a colocar el piececito, ¿no es cierto?, en el suelo, es una extensión. El tobillo aquí estaría en una plantiflexión, ¿no es cierto? Acá en una posición neutra y acá en una dorsiflexión. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. ¿Sí? sí, profe. Y esa era la guía. Que por eso vale lo que vale, porque es muy larga. Es una de las más largas y que tiene mucho análisis, ¿ya? Por eso que tiene ese puntaje que, o sea, por eso va solita en la evaluación. Eso, chicos. No sé si tienen alguna duda más, algo en que los pueda ayudar, algo que quieran preguntar en este momento. Yo creo que a pesar de toda la dificultad que tiene poder trabajar a través en línea, en Zoom y todo, yo creo que igual han logrado el objetivo. Y no me cabe duda que si lo hubiésemos hecho en laboratorio, ustedes, esto sería, lo hubiesen sacado mucho más rápido, ¿ya?
Pero de todas maneras, ya haciendo este análisis, ya tienen una aproximación bastante buena para que después volvamos a reunirnos y podamos hablar ya en el mismo idioma y haciendo un análisis más complejo que este. ¿Ya? Eso. ¿Dudas? ¿Algo? ¿Comentarios? ¿Impresiones? Estuvo difícil la guía. ¿Reclamos? ¿Sugerencias? Sí, estuvo más difícil. Sí, profe, estuvo más difícil, pero igual estuvo entretenida, porque igual nosotros vemos eso cuando hacemos evaluación postural, nos sirve bastante. No, les va a servir, chicos, para toda la vida, porque el análisis de movimiento es, pero fundamental. Porque ahora es lo normal, pero después cuando ustedes ya empiecen a ver, por ejemplo, un giro en un paciente hemipléjico, ustedes van a decir, ay, pero pucha, sí. Lo primero era que el sedente estaba así, de esta manera. Después, ¿no es cierto?, cuando se hace el impulso del giro, lo lógico sería que active los flexores de tronco y de cuello, ¿no es cierto? Y se impulse con los bracitos y genere una rotación. Pero, por ejemplo, un paciente hemipléjico hace todo al revés. En vez de hacer una flexión de cuello, ustedes se dan cuenta que, o un paciente neurológico infantil, hace una extensión de cuello. El impulso lo hace con una extensión de cuello en la fase inicial. Entonces ya tenemos algo que anotar en nuestra evaluación, ¿no es cierto? El impulso o la fase inicial del giro la realiza a expensas de extensores de cuello. No genera rotación de tronco. Está asimétrico en la posición inicial, el giro. Ustedes podrían hacer toda una descripción de esto, un análisis de movimiento de su paciente. Y de ahí viene lo entretenido, que es empezar a ver, ya, el paciente tiene esta alteración, tiene esta. ¿Cómo lo rehabilito ahora? ¿Qué ejercicios hago para hacerlo? Porque de aquí nacen los objetivos de tratamiento. ¿Sí? Ahora, algo antes que se me olvide, el patrón con el que nosotros tenemos que evaluar siempre a nuestros pacientes, ya sean sedente o en bípedo, tenemos que solicitarles antes de hacer la evaluación, posicionarlos, ¿no es cierto?, con los bracitos a los lados, con las piernecitas un poco abiertas, pero además pedirle, ¿no es cierto?, que se ponga derechito. Y por lo general siempre se utiliza patrón mixto. O se trata, ¿no es cierto?, de activar un patrón mixto. Porque ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que un paciente con algún daño neurológico, el patrón que predomina es el flexor. Entonces no hay caso, no tienen posibilidad, no logran hacer el patrón mixto. ¿Sí? Estoy ayudando a mi abuelo. No sé si tienen algún otro comentario. La Fernanda, Josué, la Nicole, la Paula, que ahora por aquí la veo. Nada, solo que estuvo difícil. No, o sea, por mi parte creo que sí, estuvo difícil, pero sí fue una gran ayuda para nosotros a estudiar. O sea, nos permitió ser más analíticos en este caso. Sí, yo creo que de que están aprendiendo, chicos, están aprendiendo harto. Así que eso no me cabe duda. A pesar de los tiempos y todo, están aprendiendo harto. Así que a continuar y ir guardando esta guía, tratar de, ojalá, si algún día tienen tiempo de complementarla para que les quede con material de estudio. Eso. Hagan ahora la guía 7, que es de lesionado medular, que tienen que usar un software. Después viene la guía 8, que también es un poquito más compleja, porque es parecida a esta, pero tienen que analizar en niños. ¿Ya? Y esas son la guía 8, la siguiente, que es más compleja. Y quizás la guía 10 puede ser que sea un poquito más compleja también, pero no creo. La guía 8 yo creo que es la que tiene un poquito más de dificultad. ¿Ya? ¿Nada más? Sí, profe, todo claro. ¿Todo claro? Todo claro, profe. Sí. Todo claro. Ya, pues, chiquillos,
mis futuros kinesiólogos, que estén bien, sigan analizando, les puedo asegurar que van a ir por la calle y van a ir analizando a todas las personas que vean ahora, van a estar analizándole los movimientos, de cómo los hacen, etcétera. Así que ahora van a empezar a transformarse en, como les pasó quizás con la evaluación postural, que andaban a todos haciendo el análisis postural en la mente. ¿Ya? Así que eso. Ya pues chicos, me despido entonces, voy a dejar de grabar para subir este